Bienvenidos a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Desde el año 2000, cuando la Registraduría Nacional, en compañía de otras entidades del Estado y ONGs internacionales, se propuso llevar identificación a aquellas zonas apartadas de la geografía colombiana, se ha logrado atender a más de 1 millón de personas en condición de vulnerabilidad. El trabajo para llegar a estas zonas no ha sido fácil, pero al final vale la pena todo esfuerzo, porque el propósito de la entidad es llevar identificación a todos los rincones del país. De este y otros temas de interés hablaremos en el capítulo de hoy. Bienvenidos. Más de 1.189.000 personas en condición de vulnerabilidad que viven en zonas apartadas de Colombia han tramitado su documento de identidad durante los años 2000 y 2012. La meta de la Registraduría Nacional a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable en el 2012 es tramitar más de 131.000 documentos de identidad. La Comisión Asesora para la Implementación del Voto Electrónico en Colombia inició la redacción del documento que contiene la labor desarrollada por sus integrantes y que será presentado al Gobierno Nacional. El lunes 13 de agosto vence el plazo para que se inscriban los candidatos que quieren participar en la elección del alcalde de San Pedro, Valle del Cauca. Estar identificados es hacer valer muchos derechos que por ley deben cumplirse y en ese orden de ideas la Registraduría Nacional del Estado Civil cumple su parte con el desarrollo de campañas de identificación a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP, que llega a los lugares más recónditos del país llevando identificación. Para conocer cómo son estas travesías y cómo los funcionarios de la entidad se preparan para cumplir su labor, nos acompaña en el set de Registra TV Óscar Guillermo Perafán Cabrera, asesor delegado para programas sociales de la UDAP, de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Mabel. Y como de costumbre, nos acompaña también en la parte alta del auditorio un grupo de funcionarios de la entidad que nos van a estar colaborando con sus diferentes inquietudes. Gracias también por acompañarnos. Bueno, en 12 años de funcionamiento de la UDAP, ¿cuántas zonas del país ha visitado la Registraduría Nacional? Y más o menos tienen el cálculo de cuántas personas han sido atendidas. Sí, Mabel, estamos llegando al 1.200.000 personas atendidas con las unidades móviles. Prácticamente hemos tenido cobertura en todo el territorio nacional, fundamentalmente en aquellas zonas marginales donde el Estado no había hecho significativa presencia por las distancias, los que eran llamados antiguos territorios nacionales. Pero también hemos hecho un trabajo étnico profundizando en las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas tradicionalmente no tenían acceso a la identificación, quizá porque el Estado no había llegado a ellos. En los últimos años eso se ha focalizado y entonces estamos haciendo unos trabajos con el Departamento de la Prosperidad Social, con el Ministerio de Interior y Justicia, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con UNICEF y otros organismos internacionales, para que estas comunidades tengan el acceso al derecho fundamental a ser reconocidos como nacionales colombianos, tal como lo ordena la Constitución Nacional, artículo 96 y artículo 44. Claro, y a propósito de eso que usted dice, pues que es muy difícil llegar a ciertas zonas, estamos hablando de comunidades indígenas también. ¿Cuáles son como esas zonas que son las más complicadas de visitar por la geografía quizás en el país? Bueno, en general por la dispersión y la distancia son supremamente difíciles, pero te puedo contar una anécdota. Por ejemplo, para atender recientemente a una comunidad de agua en el departamento de Nariño, tuvimos que pedir permiso para ingresar por el Ecuador, porque es tan difícil el acceso por la parte nuestra que tuvimos que ingresar por la parte del Ecuador para subir a plenos Andes, las máximas altitudes, y llegar donde habitan estas comunidades. Pero también tenemos por sus costumbres comunidades que antiguamente nómadas como los Nucac, o como todas las comunidades del Guaviare, el Bichada. Las mismas comunidades afrocolombianas en el Chocó, internadas en territorios bastante hostiles, pues hay que llegar hasta donde ellos. Tenemos poblaciones, 3,5 millones de población desplazada o víctimas, en los cuales pertenecemos al Estado, 6,5 millones de población de extrema pobreza con la Red Unido, o alrededor de 7,5 millones de personas con familias en acción. Y tenemos todos los programas con bienestar familiar, donde tenemos primera infancia, segunda infancia, adolescencia y juventud. Es decir, ahí tenemos más de 18 millones de
personas focalizadas que estamos atendiendo y que llegamos. Y son desde luego con enfoques diferencial, pues las comunidades más vulnerables étnicamente, las comunidades negras, las comunidades indígenas en peligro de desaparición. Claro. Y poblaciones marginales. Me imagino que hay sitios de la geografía colombiana donde les toca llegar a pie porque no hay de otra. Claro, no solo a pie, sino en la parte de los esteros, la costa pacífica, se utilizan lanchas y en partes como Alta Guajira y en antiguos territorios nacionales, avionetas. Entonces se utilizan todos los medios de transporte. Yo recuerdo alguna anécdota de un registrador que llegaba a algunos sitios en la alta montaña, en el Cauca, 3 días, utilizando todos los medios de transporte. Entonces, después de una campaña de esas, en la exposición de motivos para hacer la exoneración y volver a llevarle la documentación a esas personas, pues el relato era asombroso. Claro. Era toda una estrategia porque si bien nosotros tenemos 10 unidades que representan y son la imagen de la registraduría en todos estos territorios, hay que reconocer el esfuerzo de los 1.104 registradores municipales, que en muchos de los sitios es una única persona atendiendo todo un municipio con una cantidad de corregimientos y en una extensión como es el territorio nuestro. Nosotros ya superamos los 16 millones de menores y más de 33.5 millones de adultos. Es decir, estamos llegando a un proceso de tener un 100% de la población identificada. En este momento lo que estamos haciendo una campaña es de registro temprano. Todavía tenemos un porcentaje de un 3 o 4% de población que se registra y se identifica a una edad tardía. Es decir, todavía hay anécdotas para contar, como por ejemplo en la costa atlántica, un día se acerca una niña en una campaña de registro y me dice: señor registrador, mi abuelo no tiene identificación, ¿se lo puedo traer? Y le dije: claro, tráigame a su abuelo. Y entonces la nieta fue la que trajo a su abuelo para darle a un adulto mayor de 70 y pico de años por primera vez su registro civil y simultáneamente su cédula de ciudadanía. Entonces vemos cómo poblaciones que antes no tenían esa necesidad, las estadísticas muestran una tendencia al registro temprano y las estrategias de la registraduría para que esto sea así. Es decir, al momento mismo de nacer, empiecen a hacerse efectivos, el goce efectivo de los derechos constitucionales. Todo este esfuerzo vale la pena porque durante los 12 años de funcionamiento de la UDAP, la Registraduría Nacional ha atendido a 1.189.153 personas en condición de vulnerabilidad en 2.278 puntos, donde se han realizado las campañas de identificación. Desde el año 2000, tiempo que inició su recorrido por los diferentes rincones del país, la Registraduría Nacional, a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP, ha tramitado 293.023 registros civiles, 452.112 tarjetas de identidad y 409.241 cédulas de ciudadanía. Durante los 12 años de la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP, se han atendido 1.189.153 personas en 32 departamentos, 776 municipios y 2.278 puntos de atención. En lo corrido del año 2012 se han visitado 53 municipios en 18 departamentos y se han tramitado 88.464 documentos. A 31 de diciembre se espera atender 23 departamentos y alcanzar una meta de 131.519 documentos. En la actualidad, la Registraduría Nacional, a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP, realiza campañas de identificación en los departamentos de Bolívar, Chocó, Cesar, Guainía, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Cundinamarca para atender a la población vulnerable o desplazada del país, garantizando su derecho a la identidad. Muy bien, pues vamos a hacer una primera pausa para mensajes institucionales. Recuerden que ustedes nos pueden seguir en Twitter en nuestra cuenta oficial @registraduría. Ya regresamos.
Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre cómo se preparan los funcionarios de la Registraduría Nacional para llevar identificación a aquellas zonas apartadas de la geografía colombiana. El tema es tratado por Óscar Guillermo Perafán Cabrera, asesor delegado para programas sociales de la UDAP, de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y precisamente pues vamos a contar cómo se preparan ustedes antes de un viaje a cualquiera de estas regiones del país. Sí, Mabel, eso tiene una planeación que a veces dura varios meses. Inicia con la elaboración de unos censos, es decir, determinar la cantidad de personas a atender. Y también un cronograma para mirar los tiempos que se puede gastar en esos recorridos. Con base en eso, entonces, se hace el cálculo de las necesidades y el material que se debe llevar a esas campañas. La Registraduría Nacional pues lleva todos los elementos correspondientes y necesarios para el registro civil, sus tarjetas de identidad o las cédulas de ciudadanía. Y tiene pues los equipos autónomos que permiten que con una planta propia puedan funcionar. Entonces hay lugares donde no hay energía y nosotros tenemos el sistema para proporcionarle a nuestros equipos con planta. ¿Y cuando llegan a pie, les toca cargar con esa planta? Claro, todo se transporta y eso es un poco, hay veces que el número de personas que acompañan a estas unidades puede duplicar o triplicar, porque son las personas que transportan los equipos, los alimentos, porque hay zonas donde no se regresa o no se vuelve a un poblado sino hasta después de 20 o 30 días, entonces hay que transportar los alimentos para toda la campaña, el combustible, las plantas y los equipos de comunicación. ¿Y si se dañara algún equipo de esos? Bueno, son contingencias que hay que prever y que hay que tener enlaces y comunicación para que a uno en algún momento determinado le puedan prestar la ayuda necesaria. Claro, pero ustedes siempre llevan el plan B, me imagino, claro, porque llegar a una zona tan lejana y que finalmente el trabajo no se puede hacer. Correcto. Nosotros también podemos utilizar algunos procesos manuales, como Plan B, antes. Que es exacto, a la usanza antigua, como Sí. cuando no se pueden hacer ese tipo de trabajos. Pero desde luego siempre las comunidades tienen, o con ellos en esa planificación, se diseñan alternativas para que de todas maneras se pueda llevar a cabo sin ningún contratiempo. Claro, doctor Perafán, usted nos hablaba ahora de 10 unidades móviles que están por todo el país, pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo se distribuyen? ¿Ustedes tienen una unidad móvil por cada región o esa unidad, o hay unas que hacen más viajes al año que otras? ¿Cómo se distribuyen en el territorio con 10 unidades, que es bastante, pero pues de todas maneras Colombia es una región y un país muy grande? Bueno, las 10 unidades se determinan con esos censos que te comentaba, porque nosotros tenemos con una unidad de esas la capacidad de atender 300 personas diarias, más o menos. Entonces, donde hay un grupo significativo, nosotros programamos el envío de esas unidades. Es el caso de territorios muy extensos, por ejemplo, el municipio de Tumaco, que tiene alrededor de 100 corregimientos. Claro. Imagínate, pues. No, pues allá puede estar meses. Una unidad todo el año. Llevamos alrededor de 3, 4 meses en este momento, claro, por decirte algo, allá con una unidad móvil. Y varias de esas correrías son por los esteros o por los ríos. De tal manera que los censos de población se levantan con las comunidades, con las diversas instituciones del Estado, el Departamento de la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la alcaldía, los líderes de las comunidades, todos ellos tienen censos de población. Nosotros hacemos unas reuniones preparatorias con toda la comunidad y ahí establecemos esos cronogramas con los cuales vamos planificando la atención y entre todos hacemos la campaña, claro, porque el trabajo interinstitucional es uno de los hechos que hoy en día permiten llegar a todas las poblaciones, como tú decías, no solo con las 10 unidades,
sino con nuestros 1.104 registradores. Claro, pues con todo este trabajo queda muy claro que el propósito de la Registraduría Nacional es garantizar la identificación de todos los colombianos, privilegiando el interés superior de la población vulnerable del país. Llevar identificación a los rincones del país en ocasiones no es sencilla, pero la satisfacción al final de la jornada engrandece esta labor. A lomo de mula, en lanchas, balsas y hasta a pie llegan los funcionarios de la Registraduría Nacional que pertenecen a la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP, a las zonas más alejadas a realizar las diferentes campañas de identificación programadas por la entidad. Para cumplir su misión, los funcionarios deben hacer sus recorridos con los equipos necesarios para identificar a las poblaciones. Las unidades móviles dotadas con comunicación satelital, computadores, impresoras, planta eléctrica y sistema digital de fotografía. Cuando las condiciones de transporte lo exigen, es posible desmontar los equipos satelitales y transportarlos hasta los sitios en donde se encuentra la población a atender. Por ejemplo, cuando estuvimos en Pescaditos, en el Chocó, son 2 días caminando. Llegas desde Quibdó a un lugar en carro, es un día de transporte en vehículo, luego caminas un día hasta llegar a Guasal y luego otro día hasta llegar a la Pescadito, cruzando por ríos, montañas en los cuales nos toca caminar. El barro nos llega hasta las rodillas muchas veces, llueve, hace sol y tenemos que seguir caminando y caminando hasta poder llegar hasta la hora. Durante las jornadas especiales, la Registraduría busca reducir el número de personas vulnerables sin documentos de identidad, garantizando así el acceso, reconocimiento y goce de sus derechos. Es una satisfacción muy grande porque ver el solo rostro de una persona cuando le entregas un documento, o sea, es algo como que te llena. En Medellín tuve esa oportunidad de hacerlo. Una señora llegó y tenía un problema, le ayudó a resolver el problema con su cédula, le sacó su cédula y era feliz. O sea, nunca he visto a alguien tan feliz por tener su cédula. Dependiendo del censo y de las solicitudes de documentos que se deben tramitar, las campañas de identificación en estas zonas lejanas de la geografía colombiana pueden tardar 15, 20 días, un mes, 3 meses y hasta un año, como la campaña que se desarrolla desde enero en el Chocó y que concluye en diciembre de este año. La Registraduría Nacional del Estado Civil los invita a través de su página web www.registraduría.gov.co para que desde este lunes 13 de agosto participe en su sondeo y foro sobre la tarjeta de identidad azul biométrica para niños a partir de los 7 años de edad. Así llegamos a nuestros segundos mensajes institucionales, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre cómo los funcionarios de la entidad realizan su labor de identificación en aquellas zonas apartadas del país y cuáles son los beneficios que reciben estas personas a través de su identificación y durante las campañas. El tema es tratado por Óscar Guillermo Perafán Cabrera, asesor delegado para programas sociales de la UDAP de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estamos hablando de que reciben pues su tarjeta de identidad y todos los beneficios que esto trae, pero aparte de pues los grandes beneficios de tener un documento, ¿qué otras cosas buenas pueden recibir estas poblaciones con la llegada de la registraduría? Bueno, la mayor satisfacción es poder tener el reconocimiento del Estado como nacionales colombianos, es decir, la nacionalidad colombiana. Y a partir de ahí, todos los derechos que define la Constitución Nacional. ¿Qué otros beneficios? Claro, como la registraduría hace una labor interagencial con otras entidades y organismos, tanto nacionales como internacionales, pues normalmente va acompañada de brigadas de salud. Entonces, aparte de hacer la democlasificación que es necesaria para el registro de las personas, pues también se prestan servicios de vacunación o complementarios de salud. También hacemos campañas con otras entidades como el del Departamento de Prosperidad Social, ya se trate de consolidación, de la Red Unidos, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de Familia en Acción, etcétera, donde va el resto de programas del Estado. De tal manera que la registraduría en conjunto también aprovecha estas campañas interinstitucionales para que el acceso del Estado llegue a estas poblaciones y sea bien recibido. ¿Y los documentos son completamente gratis? Sí, Mabe. De hecho, la registraduría, todos los trámites de primera vez son gratis. Pero para estas poblaciones, no solo los trámites de primera vez, sino sus duplicados también son absolutamente gratis. Todos los trámites que hacemos con estas campañas son gratuitos.
y los asume la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pues a propósito del tema, la Registraduría Nacional continúa desarrollando campañas de identificación dirigida a población vulnerable en el departamento de Cundinamarca. En este momento se atiende a los habitantes del municipio de Soacha. Los funcionarios de la Registraduría Nacional continúan realizando una campaña de identificación dirigida a la población vulnerable del municipio de Soacha, Cundinamarca, en el Coliseo General Santander entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde. La meta a cumplir en el municipio de Soacha son 2.000 documentos. Esta campaña va dirigida a población desplazada. Estamos en el municipio del 9 al 18 de agosto. Asimismo, durante 8 días, habitantes de Fusagasugá, Cundinamarca, pudieron tramitar sus documentos de identidad en campaña realizada en el aula múltiple del Colegio Julio Sabogal del municipio del 1 al 7 de agosto. Se atendieron 758 personas. 7 registros civiles, 269 tarjetas de identidad, cédulas de ciudadanía entre primera vez y duplicados 482, entonces fue un excelente resultado. La Registraduría continuará programando campañas de identificación en los diferentes municipios del departamento de Cundinamarca para garantizar el derecho a la identidad de los habitantes. Representantes de la Organización Electoral de Panamá visitaron las instalaciones de la Registraduría Nacional en Bogotá para conocer los procesos de identificación que se adelantan en Colombia. En desarrollo de la gestión de cooperación entre Panamá y Colombia, la directora nacional de Registro Civil del Tribunal Electoral de la República de Panamá, Sharon Sinclair, y el magistrado Eduardo Valdés Escaferri visitaron las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil el pasado miércoles 8 de agosto, con el fin de conocer el sistema y la tecnología aplicada en los procesos de identificación. Estuvieron haciendo una visita al área de registro civil, especialmente estuvieron analizando nuestros avances en el tema de unidades móviles y de atención a la población vulnerable, y pues nosotros estamos también compartiendo experiencias con ellos en lo que es la aplicación de las nuevas leyes de identificación y adicionalmente en las nuevas tecnologías que tanto la República de Panamá como Colombia están implementando para los niños. Una de las experiencias que más llamó la atención a los funcionarios de Panamá son las unidades móviles con las que cuenta la Registraduría Nacional del Estado Civil, que utiliza para el desplazamiento a zonas apartadas del país para llevar identificación a la población vulnerable. Colombia es uno de los primeros países que se destaca a nivel latinoamericano por la implementación de un sistema biométrico en sus procesos electorales y de identificación. La Comisión Asesora para la Implementación del Sistema de Voto Electrónico en Colombia acordó el pasado miércoles 8 de agosto iniciar la redacción del documento que será entregado al Gobierno Nacional, el cual contendrá las conclusiones del trabajo realizado por sus integrantes desde el mes de marzo del año 2012. La Comisión Asesora para la Implementación del Voto Electrónico en Colombia acordó durante la reunión realizada el pasado miércoles 8 de agosto comenzar la redacción del documento final del trabajo realizado por el equipo de trabajo, el cual será presentado al Gobierno Nacional. Estamos precisamente en la etapa de conclusiones. La registraduría hará una buena parte de la fase básica, de manera que esto marcha bien. La Registraduría Nacional determinará las oportunidades y los retos de la automatización y cómo están hoy cada una de las etapas del proceso electoral. Hay fases en que estamos un poco atrasados tecnológicamente y que para avanzar hacia lo electrónico tenemos que mejorarlas. Para el miércoles 12 de septiembre, fecha programada para la próxima sesión, se debatirá el documento hecho por la Registraduría Nacional, el cual debe ser enviado a los miembros de la Comisión Asesora el miércoles 5 de septiembre para ser analizado antes de proceder a su discusión. El próximo lunes 13 de agosto vence el plazo para que los aspirantes a la alcaldía de San Pedro en el Valle del Cauca inscriban sus candidaturas. Recordemos que la elección se desarrollará el domingo 23 de septiembre. Hasta este lunes 13 de agosto, los aspirantes a la alcaldía del municipio de San Pedro Valle tienen plazo de inscribir su candidatura para participar en la elección que se desarrollará el domingo 23 de septiembre. El 23 de agosto se contemplan 3 eventos, de los cuales uno es la revocatoria de inscripción del candidato por causas legales. Lo otro, en la misma fecha, es la publicación de los candidatos inscritos, y la otra, los registradores envían los listados de las personas inscritas a los organismos de control para posibles inhabilidades que ellos puedan tener. De acuerdo con el calendario electoral establecido, el miércoles 12 de septiembre vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos realicen la modificación de los candidatos en caso de muerte.
Con esta elección del alcalde de San Pedro Valle, ya son 11 las elecciones atípicas organizadas por la registraduría luego de los comicios del 30 de octubre de 2011, de las cuales ya se han celebrado 10. Y en Registra TV conozca el tema de la semana, información de interés que genera la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Registraduría Nacional del Estado Civil inició el proceso de devolución de las cédulas de ciudadanía, que fueron producidas hasta enero de 2008 y que aún permanecen en las sedes de la entidad, sin que a la fecha hayan sido reclamadas por sus titulares. En las diferentes registradurías del país hay aproximadamente 1,5 millones de cédulas de ciudadanía sin ser reclamadas y 320.000 tarjetas de identidad. Hay documentos en estas registradurías que ya llevan 12 años. Recuerden que desde el año 2000 estamos expidiendo la cédula de ciudadanía amarilla con holograma. Los documentos deberán ser devueltos a la sede central de la registraduría en Bogotá, a más tardar el 31 de agosto, donde quedarán bajo custodia. En caso dado de que algún ciudadano de estos que tiene su documento hace más de 5 o 6 años en cada una de estas registradurías se acerque a reclamar un documento que ya ha sido devuelto hacia la Registraduría Nacional, deberán hacer su solicitud por escrito ante la Coordinación de Producción y Envíos, donde coloquen su impresión dactilar y su firma con el fin de que nosotros verifiquemos si es el titular y de esta manera pues verificaremos la posibilidad de devolver el documento hacia la registraduría. La determinación se adopta teniendo en cuenta los riesgos administrativos y civiles que conlleva el mantener por un periodo de tiempo tan largo la custodia de las cédulas de ciudadanía en las 1.139 sedes con las que cuenta la Registraduría Nacional en el país. Las registradurías harán un inventario de las cédulas a remitir y se procederá al transporte seguro de los documentos a la sede central de la entidad en Bogotá. A continuación les presentamos las actividades que realizará la Registraduría Nacional a través de sus delegaciones departamentales en los próximos días. Este domingo 12 de agosto, la Registraduría Nacional realizará campaña de identificación en el corregimiento departamental de La Pedrera en el Amazonas. Y continúa campaña para indígenas curripacos, piapocos, piarobas, sicuani, puinaves, guaibos en el corregimiento Mapiripán en el departamento de Guainía. El lunes 13 de agosto, vence plazo para que se inscriban los candidatos que quieren participar en la elección del alcalde de San Pedro, Valle del Cauca. E inicia campaña de identificación en la Escuela Ciro Santander de Vélez en Santander. El martes 14 de agosto, inicia campaña de identificación en el Colegio San Luis de la Policía Nacional en Bogotá y continúan campañas de identificación en los departamentos de Amazonas, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Santander y Valle del Cauca. El miércoles 15 de agosto, inicia campaña de identificación en el Liceo del Caribe en San Andrés y en el Colegio San Juan de Nepomuceno en Betas, Santander. El jueves 16 de agosto inicia campaña de identificación en la Escuela Cruces del Peñón en Santander y también se desarrollará campaña especial de identificación de la UDAP en Manzanillo, Bolívar. El viernes 17 de agosto se desarrollará campaña de identificación en Támara en el departamento de Casanare. Asimismo se realizará campaña especial de identificación de la UDAP en Boquilla, Bolívar. De esta manera llegamos al final del capítulo de hoy. A nuestro invitado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mabel. A nuestro público, muchas gracias también por habernos acompañado y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.